En la industria de Hollywood hay actores que tienen recorridos de lo más variados. Los que empiezan a trabajar de chicos tienen vidas particulares. Algunos logran hacer carreras largas, aunque también hay otros que terminan en situaciones terribles y deciden alejarse, tal como lo hizo Michael Oliver, The Problem Child. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué abandonó Hollywood luego de un pico de fama tan alto? Eso es lo que te voy a contar con una condición, que le des ya mismo duro al botón de like. ¿Ya le diste? Ahora sí, entramos en este video sobre uno que quizás no lo conoces de nombre, pero lo conoces y te viste sus películas infinitas veces. Para entender por qué Michael se borró de la industria del cine es importante saber cómo empezó. Su primer trabajo lo tuvo de muy joven, a los 2 años de edad, como modelo de una campaña de la cadena Sears. Es evidente que a su corta edad, Michael no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo y todo su trabajo era una decisión de sus padres. Como sucede con todos, o casi todos, los que empiezan a trabajar en la industria del entretenimiento muy jóvenes, en el 99% de las veces es más bien un anhelo de sus padres, o en todo caso, muchas otras veces termina siendo que ven ahí el billetín que pueden sacar, pero lo que siempre termina pasando, o casi siempre, es que los pibes se dan cuenta que ellos no querían eso, nunca eligieron ese camino, por lo tanto, termina mal. A sus 6 años, Michael Oliver volvió a trabajar en publicidad en un comercial de la empresa petrolera Chevron, aunque en esa publicidad aparecía con unos anteojos y le ponían un doblaje de su voz. Esto sirvió para que un encargado del casting de Problem Child se fijara en él y le pidiera que fuera en audición. Antes que Michael Oliver se quedara con el rol de Junior, Macaulay Culkin también se había presentado a la audición para ese personaje. ¿A qué no sabías? Ese dato te voló la cabeza. Macaulay Culkin estuvo a punto de ser el niño más problemático de la historia del cine. Toda la idea de Problem Child llegó a la mente de los guionistas Scott Alexander y Larry Karaszewski después de que leyeran un artículo bastante raro en el Los Angeles Times. En esa nota contaban que una pareja había adoptado un hijo y lo devolvieron después de darse cuenta que tenía problemas de salud mental. Así fue que sobre esa historia armaron el argumento de la película y especialmente el rol de Junior. Por lo tanto, podríamos decir que esta saga cinematográfica está basada en hechos reales. Cuando salió la película de Problem Child, todas las críticas decían que era una caca pinchada en un palito. Por eso, más adelante, cuando en taquilla le fue bien, muchos terminaron admitiendo que la película había llegado a tener un éxito sorprendente porque llegó a ser la película de Universal Studios con más recaudación en 1990. Después de todo ese éxito, Universal pensó hacer una secuela y obviamente Michael Oliver no podía quedar afuera. El apuro de Universal por hacer una secuela tenía que ver justamente con Michael Oliver y con su edad. En 2014, los guionistas participaron en el podcast Amazing Colossal del actor Gilbert Gottfried, que había hecho de Mr. Peabody en las películas. En ese momento, contaron que tenían que apurar lo más posible el rodaje de la secuela para evitar que Michael creciera mucho y tener que hacer otra vez el casting, o en todo caso, que el niño perdiera la magia. Así que apuraron todo para que saliera Problem Child 2, y eso fue en junio de 1991, 3 meses antes de que Michael Oliver cumpliera los 10 años. Vale decir que esta última película tuvo muchas polémicas y también algunos asuntos legales que invitaron a Michael a alejarse de la actuación. Recordemos que Problem Child de 1990 era una película con calificación PG en los Estados Unidos. Esto significa que los chicos la podían ver solamente bajo supervisión de un adulto. Pero en Problem Child 2 la cosa fue diferente. La primera edición de la película estaba marcada como si fuera totalmente prohibida para niños, así que le tuvieron que cambiar diálogos hasta hacerla apta para mayores de 13. Lo turbio es que, por más que los niños no podían ver la película, a la gente que hizo la película no le preocupaba en lo más mínimo que un niño hiciera todas las cosas que hacía este actor en la película, ¿no? Que tuviera que hacer una cosa tras otra que técnicamente son prohibidas para menores, ¿me explico? Y otro dato muy interesante es que realmente uno de los motivos por los cuales estas películas tenían esta categoría de edad es porque justamente había mucha paranoia en esas épocas de que los niños, cualquier cosa que vieran en una pantalla, la iban a imitar. Por ejemplo, veían Misión Imposible y se iban a transformar en Tom Cruise, todos los niños, ¿no? Bueno, en este caso no querían que los niños vieran en Junior un rol para seguir. En marzo del 91, justo después de que terminara el rodaje de Problem Child 2, empezaron algunos problemitas que afectarían la carrera de Michael Oliver. Resulta que la madre de él, Diane Pons, quiso pedir más dinero a Universal por el trabajo que había hecho su hijo. Si bien el contrato decía que Universal tenía que pagarle $80,000 a los padres de Michael, ellos querían bastante más y pedían $500,000.
Repito, esto por el trabajo ya hecho, no por el que iba a hacer. Así fue que, por la presión que metían los padres de Michael, Universal llegó a pagar $250.000 en vez de los $80.000 que figuraban en el contrato. Necesito representantes como los padres de este muchacho que lograron sacar un dinero de la galera. Aunque esos problemas legales no terminaron ahí, porque los padres de Michael siguieron presionando a Universal. La batalla terminó 2 años después, cuando la justicia hizo que los padres de Michael se quedaran solamente con $80.000 y devolvieran el resto de lo que le habían sacado a Universal con amenazas. Según la revista Variety, el propio Michael dijo que Universal solamente le había regalado una bicicleta, un skate y un telescopio como agradecimiento por el éxito de la primera película, pero negaba rotundamente que le hubieran pagado más de lo que estaba en el contrato. Entonces me está diciendo que hubo un juicio para devolver la bicicleta y el telescopio. Al mismo tiempo que Michael Oliver trabajó en las películas The Problem Child, también tuvo apariciones breves en las series Amen, Drexel's Class y The Monsters Today. De todas formas, todo el problema legal que se armó entre sus padres y Universal hizo que Michael desapareciera del cine y la televisión entre 1992 y 1993, y luego de eso su carrera ya parecía condenada al fracaso. Poco después, en el 94, Michael volvió al cine con una aparición mínima en una escena de Forrest Gump, aunque su personaje es tan insignificante que ni siquiera sale en los créditos. Al año siguiente salió la tercera película de Problem Child, pero Universal prefirió elegir a otro actor para el rol de Junior y se quedaron con Justin Chapman. Mientras tanto, Michael Oliver apareció en un capítulo de la serie Platypus Man y tuvo su regreso al cine en la película Dillinger and Capone con el personaje de Sam Dalton. Aunque en esta película Michael tuvo más espacio que en Forrest Gump, su personaje no era uno de los principales y las críticas a la película fueron bastante malas. Desde entonces, los únicos trabajos de Michael Oliver en el cine fueron como extra en las películas Eraser en el 96 y Solitario en el 2008. En 2011, todos los fans de Problem Child volvieron a tener novedades de Michael Oliver después de mucho tiempo. Resulta que, cuando se cumplían los 20 años de la segunda película, Gilbert Gottfried fue al programa de radio Loveline y Michael decidió llamarlo. Para entonces, los dos actores no habían vuelto a hablar desde el momento en que habían rodado juntos. En 2015, Gilbert estaba haciendo su podcast Amazing Colossal y volvió a hablar con Michael. Así fue que Michael aprovechó para contar muchos detalles de su vida privada. Fue entonces cuando dijo que, después de todo el quilombo legal con Universal, la situación de su familia básicamente se fue al carajo. Tan grave fue la cosa que no solamente se le complicó volver a actuar a él, ¿no?, como niño, sino que la familia tuvo que regresarle dinero tanto a Universal después de toda esta historieta, que se quedaron sin casa y terminaron un buen tiempo viviendo en casas de amigos y familiares. Terminaron en lo más profundo. Por lo que contó en el podcast de Gilbert, Michael cree que su separación con la industria del entretenimiento fue algo así como un divorcio de mutuo acuerdo. Michael creía que ya había cumplido su ciclo como actor y prefería tener una vida normal, trabajar como cualquiera y ser feliz. Por eso, mucho tiempo después de alejarse de las cámaras, Michael empezó a trabajar en soporte técnico. Nada que ver. Con el paso del tiempo, Michael Oliver cree que conoce todos los extremos, sabe lo que es estar en lo más alto y hundirse en el fondo del pozo. De todas formas, si alguien le dijera que pudiera volver a ser una estrella como antes del problema legal con Universal, él se negaría. Después de todo, aprendió que la privacidad es lo más valioso. Le gusta poder salir con amigos y, aunque es genial que la gente lo reconozca, también le parece un poquito agotador. En 2016, la productora 22 Vision reunió al elenco de Problem Child. A pesar de lo que muchos podrían llegar a creer, Michael se reunió con sus viejos compañeros y juntos reaccionaron a escenas de las películas y recordaron al actor John Ritter, que hacía de Ben Healy y que falleció en el 2003. En esa reunión, Oliver dijo que le hubiera gustado pasar un poco más de tiempo con él antes de que falleciera. En noviembre del 2022, el portal The Blast dio a conocer que Michael Oliver había decidido divorciarse. Él se había casado con Magnolia Ponce en junio del 2016 y, por más que presentaron su divorcio recién en 2022, ya estaban separados desde el 2019. Más allá de esto, en todos los años que estuvo completamente alejado de las cámaras y los medios, no salieron a la luz detalles sobre su vida por fuera de lo que él mismo contó en sus escasas apariciones. Como Michael Oliver hizo gran parte de su carrera cuando tenía menos de 10 años, es evidente que se metió en la industria de Hollywood más por decisión de sus padres que por decisión propia, como hemos dicho. Además, parece que las decisiones de sus padres lo metieron en problemas que no podía llegar ni a imaginarse y de los que en cierta manera se tenía que hacer cargo. Así fue que, al convertirse
convertirse en un adulto, Michael pudo tomar sus propias decisiones y evidentemente no quedó desesperado por volver a la actuación o al mundo de la fama. Hoy en día recuerda las cosas buenas de su paso por la industria, pero también está conforme con su vida y con su trabajo fuera del mundo artístico. Aunque también es verdad que muchos de los que dicen esto en realidad hubieran querido seguir, pero ya está. Hay que conformarse con lo que hay. Si no pudo ser, ya está, damos vuelta a la página. Y otra cosa, vos no des vuelta a la página. Comentame por ahí abajo qué te parece esta historia. ¿Conocías algo detrás de la película o no sabías nada de este niño que tantas veces hemos visto ahí pasando algún canal en cable? Comentame por ahí, no te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos en otro video. Paz.